Hola, buen día. Mi nombre es Yael y ellos son Katia y Sebastián y estaremos hablando sobre el marxismo. Karl Marx, 1818-1883, fue un pensador de origen alemán considerado como el padre del socialismo científico, junto a Friedrich Engels, con quien compartiría una estrecha colaboración intelectual y política. Se centraron en lo que denominaron socialismo científico, basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de las teorías que conducirían a su superación. De hecho, sería la fuerza de la revolución, la forma de acabar con la civilización burguesa. En 1848, a petición de una liga revolucionaria clandestina, integrada por inmigrantes alemanes, cuando dos autores plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista, en el manifiesto expusieron la nueva concepción del mundo, la dialéctica como la más completa doctrina del desarrollo, la teoría de la lucha de clases y el papel revolucionario del proletariado como creador de la sociedad comunista. Este libro sentó las bases del comunismo. El marxismo es un sistema filosófico, económico y político que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases sociales y sin Estado, basado en el comunismo. Para entender el marxismo debemos entender la forma que tenía Marx de ver el mundo, empezando con que Marx era materialista. Esto quiere decir que él creía que la materia va primero que lo no tangible. Por lo tanto, él decía que el entorno en el que vivimos repercute en nuestra forma de ver el mundo. Y es aquí donde Marx divide el materialismo en dos vertientes, materialismo dialéctico y materialismo histórico. El materialismo dialéctico hace referencia a lo que dijimos anteriormente, que nuestro entorno repercute en nuestra forma de ver el mundo. Por otro lado, respecto al materialismo histórico, decía que la historia de la humanidad ha estado en una lucha constante de clases. Dos clases sociales, la población con menos recursos, el proletariado, y la población con todas las riquezas, la burguesía. Él decía que la historia de la humanidad ha estado marcada por la lucha de ambas clases, y que con el capitalismo la burguesía iba a crecer tanto su economía que se iba a autodestruir, provocaría una revolución impuesta por el proletariado hacia la burguesía. Y es aquí donde él decía que con la caída del capitalismo abriría paso a un nuevo sistema económico, el cual él consideraba que sería el comunismo. Principales ideas del marxismo. El análisis materialista de la historia humana. La historia de nuestra especie no es más que la proyección en el tiempo de una lucha de clases. La crítica económica al capitalismo. La teoría de la economía marxista mantiene que el capitalismo eventualmente se autodestruirá a medida que explota a más y a más trabajadores. La noción de la ideología. Este concepto es propuesto por el marxismo para explicar las formas de dominación mental que el sistema capitalista emplea para sostener a las clases dominadas en un sitio. Posteriormente, durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el estudio de la economía política clásica y elaboró su propia doctrina, que publicó en su obra El Capital en 1867. Partiendo de que solo el trabajo humano produce valor, Karl Marx señaló la explotación del trabajador, patente en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista. Ventajas y desventajas del marxismo. Entre las ventajas encontramos que el gobierno busca una distribución equitativa de los ingresos para todos sus trabajadores. En el marxismo utópico no existe el desempleo. No existe la propiedad privada de los medios de producción, pues el Estado es quien maneja esto a través de sus trabajadores. Busca el equilibrio social, donde se deja a un lado la injusticia social y se eliminan las distinciones sociales. Que todos los empleados tengan beneficios sociales y tengan una garantía de bienestar. Y entre las desventajas encontramos que, donde se ha aplicado el marxismo, han fracasado los gobiernos, ya que los gobernantes se apoderan de las riquezas del pueblo, en donde ellos cada vez se hacen más ricos y el pueblo cada vez se hace más pobre. Principales representantes del marxismo. Friedrich Engels, 1820-1895. Fue uno de los padres del socialismo científico y dirigente socialista. En 1844 comenzó su colaboración con Marx, que durante 40 años, gracias a su situación económica, Engels mantuvo a Marx y a su familia. Fue en este momento cuando, de forma conjunta, elaboró la más importante obra de este corriente de pensamientos como El Capital. Vladimir Lenin, 1870-1924. Encabezó la doctrina del marxismo-leninismo, la cual se apoyaba sobre la sólida base de los principios marxistas y tuvo mucha importancia dentro del comunismo de la Unión Soviética. En 1917 fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose en el primer marxismo, dirigiendo la Unión de las Repúblicas Sociales Soviéticas. Países marxistas, pero en la actualidad apenas quedan 5: Corea del Norte, Cuba, Laos,
Vietnam y República Popular China. Durante la Guerra Fría existió una proliferación de las ideas en numerosos países, en los que el régimen comunista llegó a constituir el famoso Bloque del Este, gran enemigo de las naciones capitalistas. La caída de la Unión Soviética en el año 1991 vino de la mano de una ruptura con el comunismo en toda la esfera soviética europea. Naciones europeas como Albania, Bulgaria, Polonia, Rumania, Hungría e incluso algunas que ya no existen como Checoslovaquia, Yugoslavia o Alemania del Este siguieron la ideología de Karl Marx. Si bien en los 90 muchas de ellas pusieron fin a estos conceptos políticos. Esto ha sido el marxismo. Ahora que conoces en qué consiste, cuéntanos tu opinión en los comentarios.